la OCDE ha hecho pruebas de competencia lectora y salieron los dos primeros del mundo, que fueron Japón y Finlandia. Finlandia un poco por encima de Japón. Pero lo que llamó la atención, o me llamó mucho la atención en su momento, es que los finlandeses empezaban la lectura más tarde que ningún otro de los países del mundo. Ellos empezaban a leer a los 7 años y a los 9 ya eran los primeros del mundo. Y lo que, claro, sorprendía además es que Finlandia era el país que menos horas curriculares tenía de lectura y de lengua en todos los países comparados. Es decir, empezaban más tarde, eran los que menos horas dedicaban a eso y al cabo de 2 años estaban los primeros. Yo hice mi estudio comparativo comparando el caso de Finlandia no solo con España, sino con los países nórdicos, para entender por qué funcionaba tan bien Finlandia y no Noruega, Suecia o Dinamarca, por ejemplo, o España. Me di cuenta que tenían que encajar 3 grandes piezas. Una eran la familia, otra era la escuela y la otra eran las estructuras socioculturales que apoyan el tema de la lectura en este caso. El sistema educativo no es solo el sistema escolar, tiene que ser necesariamente integrado por estas 3 estructuras. Empecemos por la familia finlandesa, ¿no? La familia finlandesa es una familia que lee muchísimo, es una de las que lee más del mundo. Es decir, en los hogares finlandeses los niños lo que ven es que los padres se van a la biblioteca, se van a las bibliotecas pues cada 15 días, 3 semanas, ¿no? Es decir, es una pasada. Los padres no hacen de maestros. Los padres simplemente son modelos sociales en los que sí que se dice que la lectura es esencial para la vida y se practica con el ejemplo. Si ustedes no leen, pues es que ellos no van a leer. Es muy difícil. O sea, los niños copian lo que ven de los padres, ¿no? Finlandia es el país que utiliza más las bibliotecas de todo el mundo. Hay bibliotecas públicas ambulantes en todos los pueblos, que son autobuses, si no hay bibliotecas municipales. La gente tiene acceso siempre a la lectura. Además, la gente se lleva un montón de libros. Yo la primera vez que fui pensé que se iban de viaje porque vi muchos niños con maleta. Y no, es que se llevaban la maleta para llevarse los libros. Tenemos las estructuras socioculturales. Hay 2 grandes estructuras que quiero comentar. Una es la televisión. La televisión en Finlandia siempre emite todos los programas en lengua original y siempre subtitulado en la lengua o bien finlandesa o bien pues en la lengua que esté el programa. ¿Qué ocurre? Que hasta los dibujos animados están subtitulados. Los niños de pequeños no entienden nada porque está en inglés, me explico, o en el idioma que esté, en japonés o en coreano. Pero claro, cuando empiezan a leer están súper motivados porque empiezan a entender de qué va todo aquello. Es decir, al aprender a leer, ver la televisión les motiva muchísimo y como los subtítulos van muy deprisa, el proceso de lectura es reforzado, me explico, por el proceso de aprendizaje de la televisión, porque entrena visualmente a los ojos, me explico, de esos chicos y los movimientos acádicos de ellos cada vez van más deprisa. Esto es lo que les cuento yo de los engranajes, que cada uno de ellos hace cosas que ayudan. En Finlandia, ver la tele ayuda al proceso lector, en España lo inhibe. Y hay otra institución muy importante que es la Iglesia Luterana. ¿Por qué? Porque la Iglesia Luterana defiende desde el siglo XVI que usted solo se salva si usted sabe leer la Biblia. Si no sabe leer la Biblia, usted se va al infierno. Y aunque ahora la gente allí vaya tan poco a la iglesia como aquí, queda el pozo este de que la lectura lleva hacia Dios, que es algo sagrado, ¿no? Y que te abre las puertas de la eternidad. Los finlandeses creen que usted se salva solo a través de la palabra escrita, no a través de un sacerdote. En la Iglesia Católica usted se salva porque hay alguien que lee que es el sacerdote, no tú. No es lo mismo. ¿Qué dicen los sacerdotes allí, los pastores? Oye, lee la Biblia. Oye, desde el púlpito dice, no me oigáis a mí, leer, leer, leer. En cambio, aquí no es que no digan que no leas, pero aquí te explican lo que tienes que hacer, pero no te dicen, lee tú, ¿no? Y llega a Dios tú mismo, ¿no? Es muy diferente. Esa concepción en Finlandia ha ayudado muchísimo al tema lector. ¿Qué hacen en las escuelas? Empiezan más tarde la enseñanza de la lectura. Empiezan a los 7 años. Creen que el cerebro del chico está más preparado cuando llega a esa edad.
antes no están seguros de que funcione. Puede funcionar, pero a lo mejor no sirve de nada. Ahora, a los 7 años tiene que haber un golpe fuerte en la lectura, tiene que haber una fuerza insistente. Pues los directores siempre escogen a los profesores de estas edades como a los mejores de todo el colegio. Es decir, solo se escogen en primero y segundo, pues la creen de la creen. ¿Por qué? Ellos creen que el que da el primer golpe es el que tiene que marcar, me explico, un poco a la persona, porque ayuda a estructurar la lengua y ayuda al pensamiento. Para ser maestro tienes que haber demostrado que eres la persona más competente a nivel cultural y educativa del país. La nota media de selectividad para entrar a ser maestro en Finlandia sobre 10 es de un 9,5. Si usted va a una clase de primero de primaria, ¿qué es lo que hay? Pues a veces sorprende y verá usted un piano o otro instrumento musical. La música está en todas partes. El maestro no tiene que ser un virtuoso de la música, pero tiene que tener un mínimo dominio para envolver todo ese aprendizaje en un ámbito musical, ¿no? Musical, también puede ser con dibujo, artístico. La cuestión es asociar que aprender es algo bello, es hermoso. Si junta usted ese impacto que reciben fuerte, junto con el trabajo que la familia hace y la comunidad, en el sentido social, en las bibliotecas, en la televisión, en la iglesia, todas estas fuerzas al final lo que hacen, con un proceso de montaje de cadena, cada una de esas partes va montando una parte de ese componente, ¿no?, final, que es la competencia lectora.